FM, en cabina, línea disponible. Comunícate con nosotros, 877-139-0991. Con gusto te atendemos. Trascendir, inspirando a otros. Un programa en la voz de Nietzsche Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender, inspirando a otros, emitido aquí por Proyecto Radio 96.7 de FM, desde Ciudad Acuña, Coahuila, México. Te saludamos y te damos la bienvenida a este tu programa. Pidiéndote de favor que nos ayudes a compartir esta transmisión en vivo con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros, con quien tú gustes, para que también esta palabra pueda trascender en otros. Y bueno, pues muchas gracias a ti que nos estás escuchando a través de tu radio, en donde quiera que estés. Dios te bendiga. Muchas gracias a ti que nos estás viendo en vivo o en repetición. Dios te bendiga. Aquí vemos algunos amigos ya conectados. Dios bendiga sus vidas. Y bueno, pues este episodio número 41 es llamado "Es mejor desgastarte sirviendo a Jesucristo". Lo repito, es mejor desgastarte sirviendo a Jesucristo. Y para ello voy a estar entonando algunos cantos que hablan precisamente de servir a nuestro Dios, servir a los demás. Y quizá es un tema que ha traído algo de controversia en toda la gente, no nada más los que estamos sirviendo a Dios, es decir, no nada más a los que estamos en la iglesia, pero muchas veces también, aunque estemos en los trabajos y seamos personas, o sean personas que no están en la iglesia, pues dicen, me cuesta servir. Bueno, este canto nos habla de trabajar en la viña del Señor. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno, aquí es un pequeño fragmento de este himno de gloria, número 44, en la viña del Señor. Y este otro canto es, bueno, lo voy a estar entonando, se llama Bartimeo, pero quiero que usted se ponga en el lugar de él
y está escuchando este canto. Son tantos años sin mirar la luz del sol. Son tantos días donde solo oigo mi voz. Hoy vendrá mi Salvador. La gente dice que es difícil ir a Él, que desde lejos muchos le han venido a ver. Hoy vendrá mi Salvador. Y aunque me manden hoy callar, y aunque me manden hoy frenar, gritaré, gritaré, Hijo de David, ten misericordia hoy de mí. Hijo de David, ten misericordia y ven a mí. Hijo de David, yo te necesito a ti. La gente dice que es difícil ir a Él, que desde lejos muchos le han venido a ver. Hoy vendrá mi Salvador. Y aunque me intenten hoy frenar, y aunque me manden hoy callar, gritaré, gritaré, Hijo de David, ten misericordia hoy de mí. Hijo de David, ten misericordia y ven a mí. Hijo de David, déjame mirarte y saber quién eres tú, quién eres tú. Déjame mirarte y saber cómo eres tú, cómo eres tú. Déjame mirarte y saber quién eres tú, quién eres tú. Déjame mirarte y saber quién eres tú, quién eres tú.
misericordia y ven a mí. Hijo de David, oh, yo te necesito a ti. Hijo de David, oh, yo te necesito a ti. Va a ser. Gracias, Señor Jesús. Bueno, pues ese hijo de David es Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesús de Belén, Jesús el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, quien vino a servir aquí a la tierra y quien desea que tú y yo también sirvamos a nuestro Dios. Y bueno, pues, ¿qué significa servir? ¿Qué significa servicio? Y voy a estarlo desmenuzando este tema de es mejor desgastarte sirviendo a Jesucristo. Entonces, servicio viene del latín servitium, que es la acción de servir. Es un trabajo, y especialmente cuando se hace para otro, cuando se hace para otras personas, pues es un trabajo, es un servicio que nosotros estamos prestando. Y de ahí, bueno, se define y vienen varias cosas, por ejemplo, los servicios financieros. De ahí se deriva también los servicios militares, bueno, el servicio militar, servicios médicos, y allí va una serie de cosas y de acepciones que va tomando la palabra. En otras formas, como en cuanto a lo mercantil, existen los productos y los servicios, ¿sí? En lo mercantil existe que se vende un producto, es decir, algún objeto, algún champú, algún garrafón de agua, algún producto que se puede tocar, que se puede mirar. Y en cuanto al servicio, es una acción que no se mira, no se toca, pero puede ser en servicio, por ejemplo, del servicio mecánico, el servicio de los estilistas, las estilistas, no te llevas algo, pero sí te sales con un corte de cabello. Entonces el servicio en cuanto a lo mercantil se deriva, o significa, mejor dicho, que servicios son lo que se presta. Servicio de telefonía, una compañía que te vende internet, una compañía que produce música, que hace música y todo eso. Bueno, allí vienen los servicios. Alguien que está, por ejemplo, también en la aduana, alguien que presta un servicio de transporte, cosas de ese estilo, pues son los servicios. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué significa el ser un siervo? ¿Qué significa el servir a Dios? Bueno, hubo personas célebres, personas que fueron íconos aquí en todo el mundo, y fueron conocidas a manera universal. Y algunas de ellas dijeron frases. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mahatma Gandhi dijo también: la mejor manera de encontrarse es perderse en servicio de los demás. Maya Angelou dijo: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Walt Disney, aquel creador de esos dibujos animados, y que de hecho él prestó el servicio de muchos castillos o parques, ¿verdad? Parques de diversiones en algunos lugares del mundo. Entonces Walt Disney dijo: hagas lo que hagas, hazlo bien, que cuando la gente te vea hacerlo, querrá volver y verte hacerlo de nuevo, y querrá traer a otros y mostrarles lo bien que haces lo que haces.
Entonces, esta es una manera muy, muy práctica también de comprender lo que es el servicio. John C. Maxwell, también un administrador y escritor de muchos libros, es un asesor y tiene muchísimo potencial este hombre. Él dijo, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te interesan ellos a ti. Entonces, es una manera también en que tú y yo estamos sirviendo a los demás. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, nos dice lo siguiente. Pablo escribió esto: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Esto es la nueva traducción viviente. Ahora, la nueva versión internacional decía: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. También un ejemplo de ser un siervo. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice de muchos ejemplos que hay de siervos. Y los voy a ir nombrando solamente, pero en alguno que otro sí me voy a quedar para ejemplificarte y decirte en qué parte de la Biblia o en qué situación, en qué evento de la Biblia pues aparecieron estos hombres, ¿verdad? Aparecieron al escenario. Entonces, algo que menciona la palabra del Señor es que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis han desfilado muchas personas que fueron siervos. Ahora, hay dos vertientes: siervos buenos y siervos malos. Entonces, en esta ocasión vamos a observar algunos de esos siervos, ¿sí? ¿Te acuerdas de Adán? Cuando que fue creado, ¿verdad? El primer hombre, y Dios le da un trabajo. Entonces, él ocupó el trabajo de otorgarle el nombre a los animales y a todas las aves, a las bestias del campo. Entonces él tuvo el trabajo y fue un siervo, ¿verdad? Un siervo de Dios y en muchas más actividades. Luego van pasando más personas: Abraham, antes de Abraham, Noé y todos ellos. Pero hay algunos, por ejemplo, que no les hemos dado tanta importancia. Y uno de ellos es, por ejemplo, Eliezer, el siervo de Abraham. Yo me gozo mucho porque en este suceso de la vida de Eliezer me agrada tanto que el amo Abraham fue un siervo de Dios que inspiró a más personas a que buscaran la presencia de Dios, a que buscaran el favor de Dios. Entonces, me gusta mucho que tú y yo podamos esta mañana estar observando varios ejemplos, porque en cuanto a estos ejemplos tú vas a decir, bueno, esto se aplica para mi vida. Entonces es una forma en que tú y yo podemos decir, en esta área de mi vida puedo compartir la misma experiencia que tuvo tal persona o tal otro personaje de la Biblia. Entonces, en el caso de Eliezer, allí en Génesis capítulo 24, del 1 al 67, no los vamos a leer los 67 versículos, pero sí mostramos que cuando Abraham ya era muy ancianito, él estaba preocupado porque en el tiempo antiguo, pues, los hombres, los padres de familia tenían que buscar esposas para sus hijos o esposos para sus hijas. Y en el caso de Abraham, pues ya era demasiado ancianito, y él le pide a Eliezer que vaya y busque a una mujer que Dios le va a indicar. Y Abraham le dice todas las características. Abraham le dice a Eliezer, no quiero que tomes para Isaac mujeres que no tienen las mismas costumbres de nosotros, que venga de la parentela de nosotros, de nuestros conocidos.
y que sea de Canaán. Entonces, por esa razón, él fue enviado a esa tierra, y de allá, cuando va el siervo, no tomó de las mujeres de Canaán, discúlpeme. Entonces, más bien le dice a Abraham, no quiero que tomes mujer de las de Canaán. Y comienza el recorrido, aquel criado llamado Eliezer, y él hizo un juramento a su señor, y dice la Biblia en Génesis 24, 14, que él dijo, él se puso en manos de Dios. Desde el 12 dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a aguas, junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y daré también de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Entonces, la palabra del Señor nos menciona aquí que Eliezer estaba diciendo, Señor, haz misericordia con mi siervo, para con mi Señor, para con mi Señor Abraham. Él te sirve, pero haz misericordia con él. Entonces yo creo que el amor de Dios hacia Abraham y el amor de Abraham hacia Dios, el temor, era algo que toda la gente que vivía con Abraham pudieron ver. Que él, aunque fuera dueño de riquezas y de muchos ganados, por ejemplo, él tenía muchos camellos, tenía muchas ovejas, tenía bueyes, tenía muchas riquezas, tenía sus agricultores, sus propios agricultores, sus tierras. Entonces, Abraham fue un hombre muy poderoso en cuanto a lo económico, pero él siempre reconoció a Dios en todo lo que hacía. Entonces, lo que vemos aquí es que sus siervos estaban observando todo lo que hacía Abraham. Entonces, de esta razón, a partir de esto, con mayor razón, Eliezer pues asume que Dios estaría con él, pero aún así él se encomienda a Dios y le dice, te ruego que tengas misericordia, hagas misericordia para con tu siervo Abraham. Entonces, de esta manera, vemos que tanto Eliezer tuvo ese corazón de siervo, y también, no solo él, sino que esta doncella, la cual se llamaba Rebeca, pues era la indicada para que ella pudiera casarse con Isaac. Entonces, ella fue la que tuvo también un corazón de sierva, y esto trajo una mayor bendición para la vida de Abraham, porque él sabía que esta mujer iba a ser bendición para su hijo Isaac. Entonces, bueno, pues aquí dice que cuando la mujer fue elegida, bueno, él llegó a la ciudad de Nacor. Entonces allí estuvo, y de allí pues cuando llegó Rebeca para con él, pues fue algo muy sorprendente, porque él se sintió muy bendecido, se sintió muy alegre, muy contento de que tuvo respuesta de parte de Dios. Entonces, algo que pudimos ver es que dice aquí, cuando narra la situación, dice algo muy importante, que cuando dan la mano o dan el permiso para que Rebeca se case con Isaac, dice aquí que entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, le decían a Eliezer.
he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham, es decir, Eliezer, cuando Eliezer oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y entonces, dice aquí, sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces aquí nosotros podemos ver que Dios estuvo con este siervo tal como él miró el ejemplo de Abraham, su señor, de Abraham, su amo. Entonces fue algo muy precioso que pudimos ver el favor de Dios para con él. Y va a haber situaciones en tu vida en las cuales tú vayas a estar dudando, Señor, ¿será que puedo ser capaz de esto, de lograr este objetivo, de hacer esta tarea que se me ha encomendado, ya sea en el trabajo, en tu negocio, incluso en tu familia, en algún ministerio que tú estés haciendo ahí en la iglesia y te preguntes, en tu congregación y te preguntes, Señor, ¿lo estaré haciendo bien? Bueno, cuando nosotros le pedimos a Dios su favor, su gracia, su misericordia, el Señor está con nosotros. El Señor escucha tu clamor, el Señor escucha mi clamor. Ahora bien, otra persona pues fue Jacob. Jacob, ya cuando se enfrenta aquí en Génesis capítulo 31, cuando él también decide trabajar por su esposa, Dios le da favor ante Labán. Entonces, él fue pastor de las ovejas y él veía y velaba por el ganado del hombre para el que estaba trabajando, es decir, para el padre de Raquel y de Lea. Entonces, pues él estaba haciendo que fuera cuidado el ganado, que fuera vigilado, alimentado y que descansara en lugares muy importantes o escogidos. Entonces a Jacob le tocó trabajar 14 años para su suegro. Entonces todo esto nos puede traer esa admiración porque él fue dedicado, fue perseverante y fue un siervo que agradó a su señor. De hecho era algo muy bonito porque a pesar de que era mucho trabajo para él, porque no eran quizá 2 o 3 ovejas, sino que él tenía consigo a muchísimas ovejas y era un ganado lo bastante grande. Entonces él hacía diferentes cosas porque el favor de Dios estaba con él. Y allí lo que podemos mirar es lo siguiente. Dice aquí, porque las personas se estaban quejando de lo que estaba sucediendo con Jacob, porque Dios estaba prosperando la obra de sus manos. Entonces Dios le habla a Jacob y le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y bueno, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. ¡Wow! Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza
ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, de esta manera nosotros vemos que Jacob, a pesar de todo lo que le estaba aconteciendo, porque en este caso su jefe, pues era su suegro, ¿verdad? El amo de él o su señor en ese tiempo, quien lo mandaba, quien le pagaba, pues era su suegro. Entonces, mientras Jacob y pues en este caso Raquel y Lea, que eran sus esposas, estaban allí, pues estaba padeciendo mucho Jacob, porque había demasiada envidia y había maldad en el corazón de Labán, que estaba tratando, ¿verdad? Yo supongo como de tratar mal a Jacob. Pero lo que vemos aquí es que la mano del Señor, es decir, el favor, la gracia de Dios siempre estuvo sobre la vida de Jacob. Entonces, no sé en qué situación tú estés pasando, tú estés en tu trabajo o estés pensando que haya personas que te estén procurando hacer lo malo o que deseen mal para tu vida y que su único deseo o su competencia para contigo es que sea porque hay envidia en sus corazones o porque haya resentimiento hacia ti o incluso un odio, porque a veces cuando no compartimos las mismas creencias, los mismos sueños, los mismos propósitos, pues hay gente que no le gusta, ¿verdad? Hay diferencias, hay muchas veces una serie de situaciones, a veces te va a tocar soportar, en otras ocasiones te va a tocar solamente irte o salir de allí, porque si te quedas, pues quizá vengan problemas más grandes. Entonces, en este caso, en el caso de Jacob, el Señor le dijo: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, es algo de admirarse, porque ya había obtenido muchas riquezas también Jacob, por cuanto Dios había estado con él. Entonces el salario de él era que las ovejitas que estuvieran manchaditas pues iban a ser para él. Entonces cuando salieron muchas, pues dijo Labán: ¿sabes qué? Mejor en la próxima las ovejas que nazcan y que sean todas lisas de un solo color van a ser tu sueldo o tu salario. Entonces lo que vemos ahí es que pues Dios estaba con Jacob y luego nacían puras ovejitas lisas, de un solo color. Entonces ahí era donde se molestaba mucho Labán, pero él tenía otras creencias, para él existían otros dioses y él se dedicaba a eso, ¿verdad? A adorar a sus dioses, a sus imágenes. Pero lo cierto es que Jacob, cuando hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, yo te voy a servir, pero tú llévame con bien al lugar donde yo voy a estar, tú sé conmigo, tú cuando estés conmigo, yo sabré que hallé favor delante de ti. Entonces, por esa razón, el ángel le habló en ese sueño y también Dios le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde años atrás Jacob, huyendo, había tenido también este sueño de unos ángeles que bajaban y subían por una escalera desde el cielo a la tierra. Entonces, ahí vemos que también Dios le mostró que él estaría con Jacob y que cuidaría de él, que él le daría su gracia y su favor. Entre otros, pues también están José. José, justamente el hijo de Jacob. Jacob tuvo la bendición de que Dios le concediera 12 hijos. Entonces, de los dos más pequeños, bueno, uno se llamaba José, y desafortunadamente José también experimentó la envidia de sus hermanos. La historia lo dice así en Génesis capítulo 37, que a partir de Génesis 37 se menciona también la vida de la vida de José y de cómo halló favor ante su padre, porque era de los más pequeños y era el hijo de Raquel. Pero también los demás hermanos, como eran hijos de otras mujeres, pues le tenían envidia, y más aún porque su padre en una ocasión le regala una túnica de colores, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que los hermanos de Jacob lo venden
a unos comerciantes que se dirigían hacia Egipto y allá lo dejan. Entonces, en el caso de José, que fue vendido, él tuvo muchas razones quizá para dejarse morir y decir, yo me abandono aquí porque yo no quería estar en Egipto. Y como fue vendido como esclavo, entonces ahí podemos ver que aún siendo esclavo, José pues hizo lo posible por cumplir el propósito de Dios. Y es lo que tú y yo podemos notar, que no importa las circunstancias, tú y yo siempre debemos tener en nuestra boca un cántico de acción de gracias. Sea, Señor, aún estoy en la lucha o en la prueba, estoy pasando, un ejemplo, estoy pasando por un duelo, estoy pasando por escasez, por necesidad, estoy pasando por una serie de problemas que están en mi trabajo, estoy pasando porque me están levantando falsas acusaciones, estoy en este proceso de desierto donde solamente sé que Dios me avisó, un ejemplo, que estaría en este tiempo, pero no me ha dicho nada. Usted y yo, tu amigo y amiga que me escuchas, sigamos sirviendo a Dios y sigamos encomendándonos en sus manos, diciéndole, Señor, yo no conozco el futuro, pero sé que si tú estás conmigo, podré lograr muchas cosas y podré soportar todo lo que venga. Entonces, que tu fe no decaiga. En el caso de Jacob, fue llevado como esclavo ante la casa de Potifar. Entonces, él también se mantuvo íntegro, nunca robó nada nunca robó nada de la casa de su amo Potifar, quien era uno de los oficiales de Faraón y era capitán de la guardia. Entonces estaba rodeado prácticamente José de muchas autoridades, de muchos guardias, claro, ¿verdad? Pero él siempre se mantuvo íntegro delante de sus amos y fue varón próspero. ¿Por qué razón? Porque Jehová, Dios, estaba con José. Lo dice Génesis 39:2. ¿Le ha pasado eso? Dice aquí, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, era algo muy hermoso que José siempre miró la gracia de Dios sobre él. Es decir, Jehová estaba con él, Jehová le dio la sabiduría para saber qué decisiones debía tomar o qué recomendaciones hacerle quizá en su momento a su amo Potifar. Entonces, me gozo y me da mucho gozo, mucha alegría que el jefe de José o su amo Potifar se daba cuenta que Dios estaba con José. ¿Por qué razón? Porque tú y yo lo veremos. Cuando nos encomendamos a Dios, tú vas a ver que quizá de tus compañeros, tal vez haya alguno que otro que no quiera nada con Dios y diga, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Pero cuando tú y yo nos encomendamos a Dios, muchas veces Dios nos ha llegado a sorprender y está con nosotros y nos da la paciencia, nos da el ánimo para trabajar aún a pesar de los problemas, estemos como estemos. Dios, cuando está con nosotros y nosotros le hemos hecho la invitación o le dijimos, Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos a Dios, nuestro Padre Celestial, entonces comprendemos que si lo tenemos a Él, Dios y yo, como lo he escuchado en una frase, Dios y yo somos mayoría. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos a Dios, hay esperanza en nuestro corazón. No importando si nos están insultando ahí en el trabajo, en alguna labor que tengamos que hacer, algún servicio que tengamos que prestar, el ayudar a alguien de allí de nuestra colonia, ahí de nuestros vecinos, alguna ancianita, algún ancianito.
sin importar la crítica, lo que venga, lo que quieran decirnos, cuando nosotros tenemos una actitud de siervos, un corazón de siervos, decimos, no me importa, yo voy a hacer esto que me toca con todo mi corazón. Y ahí es donde se ve marcada la diferencia. Ahora bien, otra cosa que ha sucedido aquí y que yo me gozo es que en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, también podemos mirar que Dios estaba con David, su siervo. Entonces, para ese tiempo, David ya era rey. Entonces, ahí podemos mirar que en el capítulo 12, los siervos de David estaban al pendiente de él. Un hijo de David había fallecido y David estaba, bueno, antes de que el niño falleciera, David estaba orando, postrado allí en la presencia del Señor, y él oraba para que Dios sanara, ¿verdad?, a este pequeño. Pero luego que le dan la noticia, bueno, al principio no le querían avisar y decían, es que si estuvo postrado en tierra adorando y orando a Dios, buscando su favor y llorando, ahora si le decimos que el niño falleció, se va a poner peor y quizá hasta muera él, porque está muy mal. Entonces los siervos de David le decían y le rogaban, Señor, por favor come, y él decía no, él iba a permanecer orando. Entonces, después que el niño ya había fallecido, finalmente le dicen, y él veía que entre sus siervos estaban preguntándose, ¿le diremos? No, todavía no le digas porque se va a poner mal. Recuerda cómo estuvo estos días rogando a Dios y postrado y llorando, no, y ni siquiera comía. ¿Qué va a hacer de él? Y entonces David notó que allá estaba, como diríamos, allá estaba un grupito, quizá, como dicen luego, tirando la responsabilidad. No, mejor dile tú. Y así. Entonces David notó esto y les dice, ya murió el pequeño, ¿verdad? Entonces ellos dicen que sí, y él dice, bueno, entonces ya no voy a orar más al Señor, sino ahora tener una actitud de agradecimiento nada más, ¿verdad?, por el tiempo que Dios le prestó la vida, o le prestó a este pequeñito, a sus padres. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que muchas veces los siervos se preocupan por su amo, por su jefe, por su patrón, porque siempre pues el trabajo del siervo es precisamente servir en lo que sea necesario, prestar algún trabajo, algún servicio, mientras sea necesario, una ayuda, un apoyo. Y de esta forma nosotros podemos ver que así fue lo que se mencionó de los siervos de David. Aún así también hay gente que dice, los valientes de David, que fueron unos soldados de David, y también ellos marcaron la diferencia, porque fueron alrededor de 31, 33 personas, 33 varones, que obedecieron a David, amaban a Dios también, y lo tenían bien sabido, ¿verdad?, que Dios estaba también con el rey David. Así que, pues David no tuvo, vamos a decirlo así, mucho de qué preocuparse, pero era algo muy hermoso que él tuviera pues el apoyo de estos hombres. Ahí tú y yo lo podemos ver en segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 8 al 39, ¿sí? 37 valientes de David, fueron 37 valientes. Entonces, ahí se comienzan a mencionar algunos. Entonces, fueron siervos valientes de él, algunos de ellos, y lo voy a decir así. Dice aquí, segundo libro de Samuel 23:9. Después, bueno, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tacmonita principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, es decir, otro, que mató
a 800 hombres en una ocasión. Wow. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido de Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Y así podemos ver una serie de hombres que hallaron el favor de Dios y sobre todo el favor de David, porque algunos de ellos venían y habían sido ladrones, habían sido de los que estaban considerados como delincuentes, de los, como dice la Biblia, de los que, o por los que nadie en el mundo daría algo por ellos. ¿Le recuerda algo? Quizá nuestra historia, nuestro testimonio. Entonces, cuando ellos llegan a la cueva de Adulam y son reunidos con David, nosotros podemos ver que hubo un cambio en ellos. Y yo creo que el estar con David trajo un temor a Jehová. Y por esa razón, Dios, al ver el temor y la reverencia que los siervos de David hacían, porque estaban viendo el ejemplo de su amo, entonces ellos por esta razón estaban siendo guiados por la sabiduría que Dios les estaba proveyendo y por todo lo que ellos obedecían ante su amo, ante su señor David o su rey, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando tú y yo le entregamos a Dios nuestro corazón, no importando nuestro pasado, no importando si alguien en el mundo daba algo por nosotros, o como dicen algunos, nadie apostaba nada por usted y por mí, por ti y por mí, sea cual haya sido nuestro pasado, Dios ha estado con nosotros y Dios hizo un cambio en ti y en mí. Entonces es una forma en que nosotros le agradecemos, pero no nada más diciéndole: Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque me hiciste una nueva persona, una persona diferente, una persona de bien, sino que ahora, Señor, gracias porque en ese agradecimiento yo te quiero servir, yo quiero servir a los demás, yo quiero servirte con amor, con una actitud, con un corazón de siervo. Y ahorita vamos a descubrir cómo tener ese corazón de siervo, porque muchas veces decimos: ¿sabes qué? Yo mejor te pido que me sirvas aquí en el vaso, porque si yo quiero servir, es muy seguro que soy muy malo o muy mala y se me va a derramar el agua, el jugo, lo que sea, y decimos: no vaya a ser que yo haga las cosas mal. No te preocupes. Cuando estamos así que no sabemos cómo hacerle, o que decimos: no creo ser capaz, la haré, no la haré, sí estaré bien, sí haré bien las cosas, no te preocupes, Dios está contigo y poco a poco tú y yo vamos aprendiendo. Entonces, no te sorprendas de todo lo que Dios está por hacer en ti y a través de ti, porque usando tu vida, usando tus manos, tu boca para hablar, usando tus pies para ir a lugares donde hay necesidad, es la manera en que tú y yo estaremos sirviendo a Dios y estaremos llevando su gloria para que más personas le conozcan, para que más personas puedan recibir de su gran amor, recibir de su misericordia. Entonces, continuando, ya solamente voy a ir mencionando de otros siervos. Por ejemplo, hubo una sierva llamada Débora en Génesis 24:59. Los siervos de Boz que se encuentran ahí en Ruth 2:4. El paje de armas de Jonatán, ahí en 1 de Samuel 14:6 y 7. La criada cautiva de Naamán en 2 libro de Reyes 5 del 2 al 4. ¿Se acuerdan de ella? Que también, no importando que ella estaba como sierva en la casa de su señor,
cuando ella le vio enfermo, le dijo, hay un siervo de Dios, un profeta de Dios en el pueblo de Israel, en Samaria y en las orillas, que él ama a Dios, sirve a Dios, y Dios hace señales a través de él, a través de su mano. Entonces, esta jovencita, esta criada de Naamán, pues, aunque estuviera cautiva y aunque tal vez no fuera la mejor de las situaciones, aunque yo creo que sí, porque estaba al mando de la esposa de Naamán, entonces podemos ver que ella aún así mostró compasión por Naamán, por la vida de su señor, que estaba enfermo, y le guió y le dijo a qué lugar fuera para que buscara al hombre de Dios, al que Dios usaría para su sanidad. También existen los siervos de Naamán, los otros siervos de él, que están también en Segundo de Reyes 5:13, los que le dijeron, Señor, por favor sumérjase. Ya el varón de Dios le dio las indicaciones, le dio las instrucciones para que usted orara, o mejor dicho, para que usted recibiera la sanidad. Y entonces Naamán pues les hace caso, ¿verdad?, a sus siervos, porque dijo, pues sí es cierto, ya estamos aquí, vamos de una vez. Entonces se sumerge en el río del Jordán. Ahí pudimos ver que de esta forma Dios hizo el milagro completo. Hubo una sierva, una criada, que fue la que le dijo cómo o a dónde ir, y hubo aquellos siervos que le dieron el seguimiento a la palabra de Dios, al cumplimiento de aquel milagro que estaba en camino. Entonces esos siervos permitieron y fueron sabios porque dispusieron su corazón para que el milagro se culminara, el milagro se llevara a cabo en el cuerpo y la salud de Naamán. Entonces ahí vemos algo muy interesante. Ahora, los siervos de Cornelio en Hechos 10:7 fueron aquellos que fueron enviados a Jope a buscar al apóstol Pedro. Entonces ellos descendieron y allí estaban, y podemos ver que el apóstol Pedro lo recibió. Ellos viajaron allí dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10. Ellos entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces lo que nosotros podemos ver allí es que también Dios ya estaba en todo ese plan, ese propósito de Dios, darse a conocer a la vida de Cornelio, este hombre, bueno, importante, porque era un centurión, es decir, de las personas que estaban a cargo de más cobradores de impuestos y todo ello, y tenía una compañía llamada La Italiana. Entonces él estaba en Cesarea, pero él quería conocer más de Dios, tener un encuentro realmente con Dios, porque él sí hacía limonas, oraba y todo, pero él necesitaba ese encuentro, recibir a Cristo como su Señor y Salvador y ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces fue una especie de parteaguas, porque tenía mucho que ver la obediencia de Cornelio cuando Dios le dice, envía a buscar a Pedro que está allá en Jope, y tú vas a ir en representación, pues irán tus siervos, pero vas a ir por él, lo vas a traer porque yo tengo un propósito para tu vida y tu familia. Entonces, ahora, también el trabajo de Dios era convencer a Pedro, porque también como eran de diferentes nacionalidades, en ese pueblo de Israel había muchas diferencias y era muy celoso de convivir con otra especie de raza, ¿verdad? Con otra raza, con otra nación, y sobre todo que a los que no somos considerados judíos o israelitas, pues se nos considera gentiles, ¿verdad? Entonces en ese tiempo pues había un altercado, había una controversia, una contraposición entre ambas naciones. Entonces Pedro tuvo el llamado de Dios y le dijo, cuando él estaba orando, él recibe en una visión que Dios le dice, no dudes en descender e ir con
unos siervos que yo he enviado para que te busquen. Ellos te van a llevar a Cesarea y tú debes ir con ellos, porque lo que tengo allá es algo grande, es algo que yo voy a hacer. Entonces a Pedro le correspondía obedecer. Como siervo de Dios, le tocaba obedecer y cumplir las instrucciones que Dios le estaba ordenando. Y en el caso de Cornelio fue un hombre muy humilde, que aún con todas sus riquezas y todo ello, él fue un hombre que dio el lugar para que Dios llegara a su casa. Es decir, cuando también llega el siervo de Dios, este hombre, el apóstol Pedro, entonces él comienza a predicar y el Espíritu Santo descendió, es decir, Dios, su presencia descendió a esa casa y ellos pudieron experimentar la gloria de Dios. Entonces es algo muy hermoso que aunque todavía no terminaba Pedro de predicar y el Espíritu Santo descendió, dice Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces muchas personas, dice aquí, que se sorprendieron. Pero ellos, si no son judíos, ¿por qué están hablando en lenguas? ¿Por qué están orando? Y Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y ahí me gozo porque todo lo que Dios traía como propósito para la vida de Cornelio era algo grande. Y era donde Dios iba a romper los paradigmas de Pedro. Él como siervo a veces nos ha representado porque decimos, Señor, es cierto que tú quieres que yo haga esto, Señor. Se me hace que es pura emoción mía, pero muchas veces Dios nos está demandando hacer algo a ti y a mí. Y decimos, Señor, no creo que sea el tiempo. Señor, yo dudo de que tú quieres usar mi vida. Es tiempo de que tú y yo dispongamos nuestro corazón. ¿De qué manera puedo servir a Dios hoy? Josué 22:5 dice, amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandamientos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Es decir, ¿de qué manera puedo servir a Dios hoy? Obedeciendo y amando a Dios. Josué 24:15, elige hoy mismo a quién servirás. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es decir, honrando a Dios, haciendo que nuestra relación con Dios sea nuestra máxima prioridad. Y ahora, 1 Corintios 12, del 4 al 5 y 7 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Pon en práctica tus dones espirituales. Entonces es una forma en que tú y yo le podemos servir al Señor. Ahora también, Mateo 25:40, el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿de qué manera tú y yo podemos servir a Dios hoy? Demostrando amor y bondad a las personas, a todas las personas, especialmente a los necesitados. A los que, como dice la palabra de Dios y como dijo Jesús, dale un vaso de agua al que nunca te lo va a agradecer, al que nunca te va a devolver el favor. Y tú dices, ay, pero si yo estoy acostumbrada a que dando y dando, ¿verdad? A que yo doy algo, otorgo algo y que Dios va a estar conmigo. Pues no, Dios nos ha deshecho nuestros pensamientos, nuestros paradigmas. Dios nos dice, esto que tú piensas no es así. Yo te voy a demostrar cómo es. Entonces es cuando tú y yo comenzamos a aprender de Dios y de su amor. Ahora bien, Romanos 12:11 nos dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con entusiasmo y sirvan al Señor con esmero. Entonces es una forma en que Dios nos está diciendo que nos ama y que desea que tú y yo
les seamos siervos. Ahora, ¿qué significa tener un corazón de siervo y cómo puedo tener un corazón de siervo? Pues humillándonos a nosotros mismos, como se humilló Jesús, obedeciendo lo que Dios quiere, ¿sí? En Filipenses 2, del 5 al 8, que nos dice que Jesús renunció a todo, renunció a la gloria para servirnos a ti y a mí. Y es una manera en que tú y yo podemos hoy aprender de nuestro Señor Jesús. Renunciar a todo lo que nos vayan a agradecer, a tus paradigmas, incluso porque a veces somos prejuiciosos y decimos, es que yo quiero servir pero si me lo agradecen, yo quiero dar esto pero si me dan algo a cambio, y no es así. Hoy llegamos a esta oración, estamos por terminar este programa y pues espero que este mensaje esté trascendiendo en tu vida y en todos los demás. Entonces hacemos esta oración. Padre Celestial, estamos en tus manos dándote gracias porque nos has guardado, nos has protegido. Señor, en tus manos estamos pidiéndote perdón si en alguna manera, Señor, nosotros hemos dejado de servirte con un corazón agradecido, con un corazón lleno de amor. Ayúdanos, Padre Celestial, a amar al prójimo, Dios, y a servirle con esmero. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Si tú aún no recibes a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Limpia mi corazón, sea mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una persona diferente, una persona dispuesta a servirte y a servir a los demás. Usa mis manos, mis pies y todo lo que soy, Jesús, para que cuando tú vengas yo esté listo y pueda darte la gloria a ti. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga. Saludamos al pastor Joe, a nuestra hermana Noelia y a todos los que se conectaron este día. Dios bendiga a todos ustedes. Amén. Y estemos listos para servir siempre y trabajar. Amén. Dios les bendiga.